Buenas tardes, profesor Valdivia. Somos el equipo de Me Escribe Ahí. Mi nombre es Eduardo Alexandre Escobedo Murga, código I2219-17851. Junto a mí exponen Jason Dávila, que se encarga del backend en C Sharp, Luis Curi de la base de datos y Roberto La Rosa del servicio de inteligencia artificial. Me Escribe es una aplicación web que automatiza la creación de notas clínicas. El médico graba la consulta con su voz, el sistema escucha el audio, lo convierte en texto, identifica quién habló y genera una nota clínica estructurada lista para imprimir como PDF o Word. Ahora, la parte del problema. En la sección 2, el problema que resolvemos. Acá quiero contextualizar el problema. En el Perú los médicos pasan entre el 35 y el 50% de su jornada escribiendo notas en lugar de mirar al paciente. Como pueden ver aquí en la cita del INEI, el 63% de los pacientes considera que su médico le dedica menos de 10 minutos por consulta y la mayor parte de ese tiempo lo pasa frente a la computadora. Nuestra propuesta es simple. Si la máquina escribe por el médico recupera el tiempo para escuchar al paciente. Ahora sobre los objetivos. En esta tercera sección definimos 4 objetivos siguiendo el criterio SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo. El objetivo general es reducir en al menos un 60% el tiempo que un médico dedica a escribir notas dentro del ciclo 2026, primer semestre. Para lograrlo, nos planteamos 3 objetivos específicos: que el pipeline de IA transcribe audios en menos de 30 segundos, que se generen documentos en PDF y Word automáticamente, y que el sistema tenga control de acceso por roles con permisos granulares. Ahora, de la sección 4 en la arquitectura general. Para construir estos, diseñamos una arquitectura de microservicio en 4 capas, como ven en el diagrama. La capa de presentación es nuestro frontend en React. La capa de negocio es el gateway en C#.NET 9. La capa de inteligencia artificial es un microservicio en Python. Y la capa de datos usa SQL Server más Qdrant para búsqueda vectorial y Redis para colas. Elegimos microservicios por una razón clave. Cada lenguaje brilla en algo distinto. C# para el negocio, Python para la IA, React para la UI. Debido a esto, nos permitió trabajar los 4 en paralelo sin pisarnos. Ahora, para la quinta sección, hablamos de los componentes del sistema. Esta es la vista interna de cada capa. Pueden ver cómo se conectan los módulos. Mi parte concreta fue construir el frontend completo en React 19 con TypeScript. Implementé 12 páginas, 2 públicas y 10 protegidas detrás de autenticación. Usé Tailwind CSS para los estilos, React Router para las rutas y Context API para manejar el estado global de la sesión del usuario. También implementé protección de rutas y control granular por roles. Si un usuario no tiene un permiso específico, entonces el botón ni siquiera aparece en la interfaz. Ahora, para la sexta sección hablaremos del despliegue con Docker. El despliegue completo se hace con Docker Compose. Tenemos 6 contenedores: el frontend, el gateway, el servicio de IA, SQL Server, Qdrant y Redis. Para levantar todo el sistema desde cero, basta con 3 comandos que ven en pantalla. Acá más arriba. Clonar el repositorio. Segundo, configurar la API key y ejecutar Docker Compose App. Cualquier persona puede levantar Me Escribe en su máquina sin instalar nada más que Docker. Hasta aquí mi parte de arquitectura general y frontend. Mi compañero Jason les va a explicar a continuación cómo funciona el backend en C#, que está detrás de la interfaz que acabo de mostrar. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jason Dávila Delgado, con código I2024-15540. Yo fui el encargado de desarrollar el backend en C#, en .NET 9, que funge como la puerta de entrada a todo el sistema y es el componente que define quién puede hacer cada cosa, ¿no? En este diagrama, como ven, definimos 2 actores principalmente. Tenemos a lo que es el médico, el administrador,
Y un diseño o un detalle de diseño importante es que usamos herencia entre actores. Como ven, la flecha punteada indica que el administrador hereda todos los permisos del médico, teniendo acceso total a todos los módulos del sistema. Esto se traduce en código en que el médico puede iniciar sesión, gestionar pacientes, crear consultas, editar notas, ver historial, ser el médico de cada paciente. Y el administrador hereda todos esos y suma 4 casos exclusivos: el de la aprobación de documentos, como podemos ver ahí, el de la gestión de usuarios, la gestión de roles y la configuración de las plantillas de los documentos. Eh, Todos estos casos están implementados en 7 controladores REST, están dentro del código en C#, con aproximadamente algo de 30 endpoints en total de autenticación, de consulta, de paciente, de documento, clínica, de usuario y roles en sí. Pasaríamos a la sección 8, lo que corresponde a la autenticación, a la secuencia del login, para dar una explicación de cómo esta se desarrolla. En este caso, por ejemplo, tenemos el usuario que manda su correo y contraseña al endpoint de login, todo esto desde el cliente, desde el proyecto en pie. Este valida el formato, manda el endpoint al gateway API, se valida el formato y llama al DAO. El DAO ejecuta un store procedure que verifica la contraseña del bcrypt, un algoritmo de hash para evitar y darle una capa extra de seguridad para evitar los ataques de fuerza bruta. Si la validación pasa, el controlador genera un token JWT firmado. Ese token contiene el ID de usuario, el ID de la clínica, el rol y todos los permisos de usuario serializados como JSON. El frontend, después de la generación, el frontend pasa a recibir esto y lo guarda en el local storage y lo envía en cada petición adjunto en el header de aquí en más. Cada endpoint está protegido y valida el token automáticamente con un middleware. Y aquí viene, digamos, lo más interesante que ya había comentado el compañero, el asunto de los permisos granulares. Si un usuario intenta crear un paciente sin tener un permiso de paciente crear, recibe un 403 forbidden sin que el controlador siquiera se ejecute. Todo esto queda en el middleware. Y esto precisamente es lo que llamamos lo que es un RBAC granular, roles con permiso por módulo de acción. Como digo, principalmente usamos lo que es bcrypt para el hasheo de las contraseñas y para tener una capa extra de seguridad en nuestra base de datos en caso de que esta se filtre. Todas las contraseñas estarían hasheadas. El JWT para enviar, digamos, de alguna forma un token de sesión para no tener que estar solicitando constantemente eso a la base de datos o ejecutando esto procedure, sino que este token se envía en cada petición a través del header. Y también tenemos el RBAC granular para cada endpoint con roles de permiso por módulo y acción, como expliqué en un principio. A continuación, pasaría a explicar la parte de la base de datos y los modelos de clase de dominio, mi compañero Puri, encargado de la base de datos. Ok, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luis Joel Curi, con código I-2024-17794. Y en ese caso yo diseñé lo que vendría siendo la base de datos en SQL Server. Es aquí donde vive toda la información con respecto a la clínica. Antes de poder justamente mostrar las tablas, podemos ver que tenemos la vista conceptual del dominio. Aquí podemos notar las clases principales. Por ejemplo, una clínica agrupa usuarios y pacientes. Un usuario puede ser médico. Un médico atiende lo que son consultas. Y cada consulta sigue una plantilla, la cual tiene sus respectivas secciones. Y esto genera documentos ya sea en PDF o en Word. Esto vendría siendo la vista con la vista de clases, que es lo que justamente entrelaza a lo que es el modelo de datos. En la siguiente sección número 10, que es ya con lo que vamos a analizar el modelo de entidad-relación de la base de datos, es la vista física de la base de datos. Al realizarlo implementé 13 tablas relacionales con integridad referencial completa. Lo que vendría siendo la tabla raíz es clínicas, ya que somos un sistema multi-tenant, el cual varias clínicas pueden usar justamente este servicio sin necesidad de ver los datos de otras clínicas.
Casi todas las tablas tienen una clave fouriana hacia esta tabla. Vemos que una clínica tiene usuarios, pacientes y roles personalizados. Cuando un médico atiende a un paciente, se crea una consulta. Esta consulta tiene n valores en valores de sección por consulta. Y es por eso que cada sección tiene su propia plantilla y genera los documentos anteriormente mencionados que son en Word o PDF. Toda acción crítica queda registrada en lo que sería auditorías de consultas para mayor trazabilidad. Esto es lo que justamente cumple con la normativa aquí en Perú de la normativa de salud. Lo que vendría siendo ahora los procedimientos almacenados y las transacciones, justamente es para al momento de acceder a las tablas, ¿no? Tenemos más de 45 procedimientos almacenados y principalmente se hicieron por 4 razones. La primera es porque así lo solicitaba en la rúbrica para el proceso de negocio. El segundo motivo es por un tema de seguridad por construcción, ya que al tener estos procedimientos almacenados, es imposible que se pueda inyectar SQL malicioso, ya que los parámetros pasan tipados. La tercera razón es para poder encapsular las transacciones atómicas. Y por último, la separación de responsabilidades, ya que la lógica de los datos viene de SQL y la lógica de la aplicación en sí. Perdón. Es por esto que de esa manera el DBA puede optimizar sin tocar el backend. Algo que también tomamos en cuenta es que cumple con las propiedades ACID, que quiere decir automicidad, consistencia, isolamiento y durabilidad. En la última sección que me corresponde, que es la sección número 11, vemos los estados de la consulta. Una consulta, como vemos, no es una entidad estática, pasa por varios estados durante su vida útil. En este caso, diseñé el ciclo de vida con constraint checks en SQL Server, lo que hace que rechace automáticamente cualquier transacción inválida. Cuando se crea, queda en un borrador, y cuando el médico la edita y la procesa, pasa a en proceso. Cuando el administrador lo valida, cambia el estado a aprobada, y si hay algún problema, queda en anulado. Cada cambio de este estado se registra en una tabla de auditoría, lo cual esto da mayor trazabilidad, ¿no? Una trazabilidad completa, ya que es un requisito legal, en este caso, para el sector que hemos desarrollado, el sector de salud peruano, según la ley 324. Esto ha sido por mi parte. Ahora le dejo con mi compañero Roberto, que les va a poder explicar más sobre la inteligencia artificial y cómo lo hemos implementado en nuestro proyecto. Muchas gracias, compañero Curi. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Roberto La Rosa Ledesma. Mi código de estudiante es 2023-33980 y soy el coordinador del equipo. Me encargué del servicio de inteligencia artificial en Python, que es el cerebro del sistema. Y bueno, aquí está el diagrama secuencial de lo que es el flujo principal. Como podemos ver, cuando Cuando el médico graba un audio, mi servicio recibe el archivo y lo manda a Whisper para transcribirlo. Después, un diarizador que identifica quién dijo cada cosa. ¿Qué es diarizador? Por ejemplo, cuando estamos grabando una consulta y hay más de una persona hablando. Ejemplo, paciente y médico. Este distingue las voces y logra separarlas. Eso es un diarizador, en este caso usamos Deepgram, que identifica quién dijo cada cosa. Después llama al LLM, estamos utilizando llama 3.3 de elección porque es gratuito y es muy bueno. Al menos para prueba funciona bien, para que genere una nota estructurada en formato SOAP y finalmente nos devuelve los archivos PDF y Word listos para la descarga. Ahora, por ejemplo, nos vamos acá logueamos. Ok. Acá tenemos una vista general del sistema, ¿no? Tenemos, por ejemplo,
el perfil de la persona la cual sea logueado, que en este caso será el administrador. Tenemos los roles, podemos crear nuevos roles, podemos editar los previos y podemos asignarlos desde el módulo de usuarios. Asimismo, como administrador se pueden crear más usuarios. También luego está la configuración de documentos con una vista previa. Acá, por ejemplo, podemos seleccionar los distintos tipos de documentos que hay con con una vista previa de formatos. Estos se van a aplicar a los formatos ya existentes. Por ejemplo, y aquí una previsualización de lo que es el logo y la firma de la clínica y la firma del médico que ha atendido. Acá se puede configurar. Esto simplemente por ahora no se ha utilizado ningún almacén de datos como lo es Cloudflare R2 ni nada por el estilo, sino que simplemente se guarda en base 64. Entonces acá tenemos eso, ¿no? Una vez guardado, ya tenemos la plantilla lista de lo que es de cómo va a quedar nuestro documento una vez emitido. Aquí podemos generar pacientes. Obviamente, un paciente tiene que estar registrado para poder pasar por consulta, ¿no? Acá, por ejemplo, tendremos, bueno, esta ha sido una que he grabado y, a ver, le he dado a grabar, he seleccionado, no he seleccionado diarización para esto, pero acá, por ejemplo, prerequisito, tiene que haber un paciente registrado, si no, pues no permite grabar, ¿no? Por ejemplo, aquí no deja grabar porque no hay paciente registrado. Tiene que haber un paciente registrado. María López, por ejemplo. Acá vamos a seleccionar, por ejemplo, diarización. Vamos a elegir Deepgram, que es con el que contamos ahora. Y, por ejemplo, creo que por aquí tenía un guión. Aquí. Sí. Ahora vamos a grabar. Acá está grabando. Y vamos a poner, por ejemplo, buenos días, María. Pase y siéntese. Cuéntame, ¿qué le trae por aquí hoy? Buenos días, doctor. Vengo porque tengo dolor de cabeza muy fuerte que no se me quita hace 3 días. ¿En qué parte de la cabeza siente el dolor? Aquí en la frente y en los costados de los dos lados. Es como una presión, como si tuviera algo apretándome. Del 1 al 10, ¿qué tan intenso es? Yo le diría que un 7. Empeora al final del día, sobre todo cuando salgo del trabajo. ¿Ha tomado algún medicamento? Sí, paracetamol de 500 miligramos. Me alivia un poco, pero vuelve a aparecer. Bueno, no voy a continuar acá, pero vamos a decir, perfecto, vuelva otro día. Y acá podemos procesarlo con ella. Y vamos a ver que acá, bueno, se pueden ver los detalles. Acá, bueno, ha reconocido un hablante, imagino que porque no ha fingido bien la voz de mujer. Y se está generando lo que es o sea, el audio está, de manera más técnica, estaría viajando al gateway, al gateway en C Sharp que lo retransmite a mi servicio Python. Y en este momento, o sea, bueno, cuando ocurrió eso, Whisper transcribió muy rápido. Después el diarizador identificó los oradores y ahora llama 3.3 generó esta estructura, ¿no? Una nota estructurada. Utilizó RAC con Kudrant para tener un contexto médico relevante. ¿Por qué Kudrant? Porque se utilizó una base de datos vectorial que lo que hace es dividir la información y organizarla dentro de una base de datos vectorial. ¿Y por qué? Porque esto permite hacer las búsquedas de síntomas similares a través de vectores. Esto es mucho más económico que hacer las búsquedas de qué datos se parecen entre sí desde una base de datos relacional, así que por eso se utilizó una base de datos vectorial para esto, ¿no? Permite hacer mucho más eficientemente búsquedas que se relacionan entre sí. Y en base a eso se le pasó el contexto a la IA para que generara un esto que, que vemos acá. Y como vieron muy rápido transformamos un audio en una nota clínica completa, ¿no? Acá todo esto, bueno,
Acá les damos opción al médico a que edite antes de aprobar, porque no sería correcto que simplemente se emitiera y ya. El médico tiene que validar, tiene que editar o puede agregar secciones nuevas, ¿no? Que son mismas secciones que se van a visualizar en el documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a guardar cambios. Se ha agregado esta nueva sección y tomando la configuración de documentos acá va a poder generar PDF y Word. En ambos formatos así se emitiría un documento específico, en este caso nota SOAP que se eligió. Y seleccionamos el doc, el Word. Y acá está, lo ha emitido con este formato, ¿no? Firma, ambas firmas, los datos que se registraron durante la grabación. Lo mismo en Word, en PDF. Que sería esto que tenemos acá. Y ahora, un segundo. Y bueno, ahora a lo que sería este pipeline de inteligencia artificial. Este es el pipeline del servicio. Tiene 6 pasos automáticos que acabamos de ver en acción, ¿no? Primero, validación del audio. Segundo, Whisper, transcribe a texto. Luego, Payanote o DeepGram. En este caso hemos descartado Payanote. Identifica oradores, un clasificador de intenciones, detecta el tipo de consulta. También RAC con Qdran, que es la base de datos vectorial. Luego busca plantillas y guías relevantes. Y luego llama al modelo de IA con 70.000 millones de parámetros, llama 3.370b. Genera la nota estructurada de JSON. Genera la nota estructurada de JSON y bueno, también implementé patrones de resiliencia, circuit breaker para no saturar el modelo de IA cuando falla, una cola síncrona con Redis para audios muy largos, idempotencia. Idempotencia lo que asegura es que una misma acción ejecutada varias veces dé el mismo resultado. Ok, ahora, bueno, en el stack tecnológico completo, esta es una vista global del stack que utilizamos. En el frontend usamos React 19 con TypeScript, by Tailwind, en el backend, este, aquí utilizamos C Sharp, Net 9 con Ado.net y JWT. En mi servicio de IA, Python 3.12 con FastAPI, Whisper, Payanote, Llama y Qdran. Y en la capa de datos, SQL Server con procedimientos almacenados más Redis para cola y Qdran para búsqueda vectorial, todo empaquetado con Docker. Este proyecto está empaquetado con Docker, se puede simplemente clonar, obviamente tiene que tener las variables de entorno para poder utilizarse. Y bueno, estas serían todas las tecnologías. Cada tecnología está en lo que mejor hace. Esta es la razón por la que elegimos microservicios y no monolito. Y este, bueno, estos somos los 4 integrantes que construimos el sistema. Yo con la IA, Jason en el backend con C Sharp, Luis Curi en la base de datos eh, y, y Edward Alexander en el frontend y la arquitectura. Y con esto hemos terminado nuestra exposición. Muchísimas gracias por escucharnos. Eso ha sido todo.